presencia de las autoridades nacionales, a los diplomáticos y representaciones extranjeras en el Paraguay, al sector financiero, cámaras de comercio nacional y extranjera, gremios, miembros de la prensa, formadores de opinión, estudiantes, docentes y autoridades de universidades, autoridades y funcionarios del Banco Central del Paraguay, invitados especiales, señoras y señores. Como años anteriores, nos encontramos en la sala de convenciones para dar inicio a la conferencia Paraguay Evaluación 2015 y Proyecciones 2016. Los temas y presentaciones estarán a cargo de don Santiago Levy, con el tema Productividad para Crecer. Don Santiago Levy es vicepresidente de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo tema, Paraguay Evaluación 2015 y Perspectiva 2016, a cargo de don Santiago Peña, ministro de Hacienda. El último tema estará a cargo de don Carlos Fernández Baldovino, presidente del Banco Central del Paraguay, con el tema Paraguay Volver a lo Básico. En cuanto a las preguntas, le tenemos con nosotros al corresponsal de la agencia Reuters en Brasil, don Alonso Soto. De manera que para dar inicio ya a esta conferencia, daré una breve lectura del currículum de don Santiago Levy. Don Santiago Levy Algasi es economista mexicano. Asumió el cargo de vicepresidente de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2008. Previamente se desempeñó como gerente general y economista jefe del Departamento de Investigación. Fue director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Sirvió al gobierno mexicano como viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Posee un doctorado en Economía y una maestría en Economía Política de la Universidad de Boston, además de un postdoctorado honorífico de la Universidad Cambridge. Es autor de por lo menos 75 artículos, monografías y capítulos de libros en temas diversos. Entonces ya damos inicio con la primera presentación de don Santiago Levy. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Señor ministro Santiago Peña, señor presidente del Banco Central, Carlos Fernández, señores ministros, distinguidos miembros de la audiencia. En primer lugar, quisiera empezar con un agradecimiento por este privilegio de poder estar con ustedes hoy en la mañana. Realmente es un gran gusto para mí, sobre todo para el Banco Interamericano de Desarrollo, el acompañarnos en este evento. Muchas gracias. Y en particular también un agradecimiento a nuestro director ejecutivo por parte de Paraguay en el BID, a Hugo Cáceres. Gracias, Hugo, por invitarnos por estar aquí. Gracias, ministro. Gracias, presidente. El formato que se acordó es que haríamos los tres una primera intervención de unos 10-15 minutos no más, y después tendríamos un poquito de intercambio. Entonces, lo que yo quisiera hacer en mi primera intervención es básicamente tres ideas. Una primera idea del contexto regional de América Latina, una segunda idea traída un poquito más al tema del crecimiento de Paraguay, y una tercera idea al tema de los aspectos microeconómicos que se requieren para ese crecimiento entre Paraguay. Primera idea. Si ven el crecimiento de América Latina como un todo, reconociendo las heterogeneidades al interior de la región, pero si ven a la región como un todo, los primeros 10 años de este siglo fueron bastante buenos para la región. La región tuvo crecimientos de casi 5% en promedio durante todo este periodo. Una situación excepcional, sobre todo si se le compara con lo que fue el promedio de crecimiento de la región en los 90 de 3%, y ya no digamos del crecimiento de la región en los 80, la famosa década perdida. Esta primera década del siglo XXI permitió tasas de crecimiento del 5% y permitió también fortalecer los balances fiscales de la región, fortalecer el manejo monetario, y le permitió a la región hacer algo que no se había logrado nunca en la historia económica de América Latina, que fue sobrellevar de una manera bastante ordenada la crisis económica que se dio a nivel global en el 2008, en el 2009, y le permitió a la región, por primera vez, hacer política fiscal contracíclica para tratar de contrarrestar un poco el lento crecimiento que será la situación económica mundial. Si estuviéramos parados aquí en el 2011, estaríamos todos aplaudiendo y diciendo la región ha cruzado un punto en donde ha demostrado que su manejo macroeconómico le permite ya
sobrellevar estas situaciones y salir adelante. La historia de la región del 2011 al 2015 es un poquito menos favorable. Lo que hemos observado del 2011 a la fecha es que durante los últimos 5 años, esto es notable, cada año el crecimiento de la región ha sido menor que el año anterior. Durante los 5 años últimos, lo que ha habido es un proceso de desaceleración notable del crecimiento de toda la región, y de hecho en este 2015 el crecimiento de la región como un todo va a ser negativo. Es difícil ya argumentar 5 años después que esta situación se debe al contexto económico internacional. Lo que ya parece ser claro es que hay razones internas a la región que le están impidiendo retomar el crecimiento a pesar de haber logrado sobrellevar la crisis financiera internacional en 2009-2010. Es claramente preocupante que este crecimiento se haya venido desacelerando, y es preocupante también porque se ha dado en el contexto en donde la fortaleza fiscal de la región también se ha venido deteriorando. La mayor parte de los países tenían balances primarios superavitarios. Esos balances primarios en muchos de los casos se están convirtiendo en déficits, y en muchos casos esos déficits están creciendo en los últimos años. No es que estemos regresando a las épocas pasadas de los 80s, porque la región también sí tiene fortalezas muy importantes. Tenemos ahora países que tienen reservas internacionales mucho más altas, tenemos países que tienen bancos centrales con mucho mayor independencia, es un gran logro institucional, tenemos un manejo mucho más prudente de la política monetaria, tenemos regímenes de inflación flotante y de tipos de cambio flotante. Tenemos situaciones en donde el tipo de cambio ha permitido ser un mecanismo de ajuste importante a los choques externos, y eso ha permitido mantener cuentas corrientes relativamente balanceadas en los contextos en donde los precios internacionales de las mercancías, como todos sabemos, se han venido deteriorando. En este contexto, sería injusto no destacar la labor bien hecha que se está haciendo en el caso de Paraguay. En materia macroeconómica destaca fortalezas importantes como es la relación baja de deuda a PIB. Después de Chile, es la segunda relación más baja de toda la región, es un activo importantísimo y ojalá lo preserven, porque en un contexto en donde las condiciones internacionales en los mercados de capitales van a ser mucho más complicadas que en el pasado, el tener esos niveles bajos de deuda es una gran fortaleza hacia adelante. También el manejo del tipo de cambio ha sido, en mi opinión personal, muy bueno al permitir ser un mecanismo de ajuste respecto a los choques externos, al igual que el manejo de la política fiscal, manteniendo los balances relativamente prudentes. Sin embargo, y ahora paso a mi segunda idea, vamos a tener que hacer más para lograr un crecimiento en donde el contexto mundial va a ser mucho menos favorable mirando hacia adelante que mirando para atrás. El crecimiento de China, que fue tan importante para toda Sudamérica durante los últimos 10 años, será sin duda hacia adelante mucho menor. Podemos especular si esta no va a llegar al 7% o no, pero lo que sí es obvio es que las tasas de 9, 10, 11 que se dieron a principios de este siglo ya no se van a repetir, y que lo más probable es de que China entre a sendas de crecimiento tal vez este año 6,5, 7, al siguiente año 6, a tasas de crecimiento mucho más natural, porque ya ha agotado los márgenes de crecimiento que tenía esta manera. Y en paralelo, ya tal vez en una semana, en 10 días, habrá el primer ajuste de la reversión de la política monetaria en Estados Unidos, lo que implicará que respecto a lo que la región ha observado en términos de contexto internacional, sea notoriamente diferente en 2 dimensiones. El crecimiento mundial dejará de ser el motor para el crecimiento de la región, y el contexto de los mercados de capital internacional va a ser más complicado, tal vez en el corto plazo un poco más volátil. En ese contexto, si me pueden poner la primera lámina. Quiero compartir con ustedes una visión de mediano plazo del crecimiento de América Latina, y después lo voy a compartir respecto al crecimiento de Paraguay. En el eje horizontal hay más de medio siglo de historia, 53 años. Es realmente una visión de mediano plazo. Estoy midiendo aquí, en la línea azul, el ingreso per cápita de América Latina como un todo, comparado con el ingreso per cápita de Estados Unidos. Lo que esto muestra es que en más de medio siglo, el ingreso per cápita de América Latina estuvo creciendo por abajo del ingreso per cápita de Estados Unidos. Por eso está por abajo del nivel 1, porque es relativo, es América Latina relativo a Estados Unidos. Y solamente es en los primeros años de este siglo
en donde se nota que respecto a Estados Unidos, el ingreso per cápita en América Latina empieza a crecer un poco. Es un desempeño en el mediano plazo bastante pobre. Y si nos preguntamos por qué, no es porque la región no haya invertido y no es porque la región no haya tenido un crecimiento de su fuerza de trabajo. La línea verde representa la ganancia en el ingreso per cápita que sería de haber observado en América Latina por la acumulación de capital físico, por el esfuerzo de inversión y ahorro que hizo la región en estos 50 años y por la acumulación de trabajo. Deberíamos de tener un ingreso per cápita relativo a Estados Unidos, haber cerrado la brecha en 30% y solo lo cerramos en 6%. La razón fundamental es la línea roja. La línea roja lo que dice es que la productividad en América Latina creció más lentamente que la productividad en Estados Unidos. De hecho, para la región como un todo, después de 50 años, nuestra productividad hoy, relativa a Estados Unidos, es menos que hace 50 años. Esto realmente es preocupante. No traje la lámina para no agobiarlos con demasiadas, pero si pusiera exactamente esta línea roja para el este de Asia, lo que verían es que es casi como 2. Y lo que explica, quitando la coyuntura macroeconómica y los ciclos macroeconómicos de corto plazo, lo que explica el espectacular desempeño de Asia es el crecimiento de la productividad. Y lo que explica, quitando nuevamente los ciclos económicos, el mal desempeño de América Latina es el mal desempeño de la productividad. La productividad, en el fondo, la eficiencia con la que trabajamos, la eficiencia de los mercados para asignar recursos a sus usos más productivos, la capacitación de los trabajadores que hacen las empresas, las innovaciones que hacen las empresas, las economías de escala, todos los procesos microeconómicos que permiten, en el fondo, generar más riqueza con una cierta cantidad de capital y una cierta cantidad de trabajo. Esa es la película de América Latina y así es como se ve Paraguay. Paraguay tiene básicamente la misma historia, en donde respecto a Estados Unidos prácticamente no se cerró la brecha en ingreso per cápita, excepto en los últimos años por el buen desempeño que ha tenido Paraguay. Si ven el esfuerzo de acumulación de inversión y de crecimiento demográfico, de crecimiento de la fuerza de trabajo que tuvo Paraguay, de hecho, vean ese 1.69, es mayor que el que hizo el resto de América Latina. Ven ese 1.30. Solamente por el esfuerzo de inversión que hizo Paraguay y por el esfuerzo de crecimiento demográfico de la fuerza de trabajo de Paraguay, ustedes deberían de haber cerrado la brecha en el ingreso per cápita en Estados Unidos en casi 70%. Pero no lo hicieron. Como dice la línea azul, su ingreso per cápita respecto a Estados Unidos solamente aumentó 6%. Y la razón fundamental es que también en Paraguay, y de hecho de manera notable en Paraguay, la productividad en Paraguay respecto a la productividad de Estados Unidos se estancó. De hecho, se estancó más que en el resto de la región. Vean este punto 54 y vean este punto 72 para el resto de América Latina. Si Paraguay no logra que esa línea roja suba, Paraguay nunca va a construir la prosperidad. Van a depender de si China crece más, si China crece menos, si la soja sube, si la soja baja, si pasan las cosas externas. La verdadera prosperidad y la verdadera riqueza de las naciones es la productividad de las naciones. Y el reto, y ahora paso a mi tercera idea, el reto ahora es encontrar las medidas para poder hacer aumentar la productividad en un contexto internacional relativamente menos favorable que el contexto internacional que la región y el propio Paraguay ha vivido en los últimos 12, 15 años. El crecimiento va a tener que venir más de adentro, mucho menos de la demanda externa, y ese crecimiento va a tener dos grandes pilares. Un pilar, que ya lo tienen, es un manejo macroeconómico sólido, responsable, y un pilar indispensable que hay que sumar es un conjunto de reformas microeconómicas que permitan detonar el crecimiento de la productividad. La gran pregunta, en mi opinión personal,
Suponiendo, y ojalá así sea, que se continúa con este manejo macroeconómico prudente, con cuentas fiscales muy balanceadas, con poco endeudamiento, con la inflación controlada, es ¿qué explica por qué la productividad en Paraguay crece tan lentamente? ¿A qué se debe? Sobre esto podríamos tener un debate muy amplio y hay muchas razones detrás de ellas. Yo solamente quiero cerrar con 2 o 3 ideas de qué está detrás de todo esto. En el fondo lo que hay es una gran cantidad de trabas microeconómicas al buen desempeño de las economías, al mecanismo normal de las economías para asignar trabajadores y capital a sus mejores usos. Si somos una economía en donde alrededor del 75% de los trabajadores están en el sector informal, es difícil pensar que la productividad crece muy rápidamente, porque estamos hablando de economías en donde las empresas son muy chiquitas, de 3, 4 trabajadores, las empresas son empresas familiares, hacen muy poca capacitación laboral, hacen muy pocas inversiones de mediano plazo, quiebran, nacen, vuelven a empezar, en muchas ocasiones son empresas ilegales. El potencial productivo de los trabajadores no se desarrolla, las economías de escala de las empresas no se desarrollan. La informalidad es el enemigo número 1 de la baja de la productividad. Y para poder pensar en un esquema en donde la productividad realmente se desarrolle fuertemente en productividad, tenemos que pensar en un esquema en donde se hagan las reformas que permitan combatir la informalidad, crear condiciones para que los mercados funcionen de manera más eficiente. Eso implica pensar de fondo en temas delicados pero importantes que es inevitable e ineludible poner sobre la mesa, como por ejemplo el tema de las pensiones. ¿Cómo inciden los sobrecostos laborales en las decisiones de las empresas? ¿Por qué las empresas deciden ser formales o no informales y por qué los trabajadores están en informalidad o no? Hay muchos motivos, no todo es educación, mucho tiene que ver con los costos laborales que pegan, los salarios mínimos, etc. El sistema de pensiones es muy importante por un motivo adicional que es el canalizador del ahorro de mediano plazo. El principal mecanismo para canalizar ahorro de mediano plazo hacia usos productivos es en los países de la OECD los sistemas de pensiones. Pero si tenemos una baja cobertura del sistema de pensiones, si el sistema de pensiones no está bien regulado, si tenemos desbalances estructurales porque las primas no empatan con los beneficios, ese sistema de pensiones, en vez de ser una fuente de crecimiento y una fuente de apoyo a la productividad y una fuente de ahorro a mediano plazo, se convierte en un sistema que es un lastre para las cargas fiscales y que no ayuda a combatir la informalidad. Podríamos desarrollar muchísimo sobre esto y si a lo mejor podemos tocar el punto en la sesión de preguntas y respuestas, pero mi opinión muy personal es que el reto para la región, y de manera destacada el reto para Paraguay, es entender qué está detrás de esta línea roja y cuál es el conjunto de reformas microeconómicas que se tendrían que hacer. Cierro. En el contexto internacional más complicado que se ve para adelante, si fuera como un juego de fútbol tan importante como el que voy a ver hoy en la noche, en la macro hay que jugar a la defensiva de una manera muy conservadora y en la micro hay que jugar a la ofensiva de una manera muy audaz. Muchas gracias. Ahí está. Bueno. Muy linda la presentación, Santiago. Un placer estar compartiendo con ustedes. Voy a tratar de estar dentro de los 10 minutos y así como Santiago, voy a tratar de hacer un comentario sobre el evento deportivo que vamos a jugar hoy al final del día. La presentación que voy a mostrarles hoy va a ser bastante resumida. Voy a tratar de mencionar algunos temas y después dejar para la sesión de preguntas y respuestas con Alonso, que también muchas gracias por acompañarnos hoy acá y por supuesto al Banco Central por organizar este evento que se está convirtiendo ya en un evento ícono año a año, tratar de entender qué es lo que pasó en este año y cuáles son las perspectivas para el próximo año. ¿Cuáles son las claves de la evaluación que estamos haciendo este año? Tenemos una economía paraguaya que mantiene su fortaleza en un contexto adverso como nunca, o probablemente hace muchos años, muchas décadas no lo hayamos visto. Paraguay ha podido mantener una tasa de crecimiento que hoy lo ubica como la segunda economía, con un crecimiento más alto, más vigoroso en el año 2015.
Así ha habido una política fiscal clave, o sea, la política fiscal ha sido clave para que se mantenga esta tasa de crecimiento y esta estabilidad macroeconómica que nos hablaba Santiago Ley, que es tan importante para mantener esa defensa, no nos permite asegurar el crecimiento, pero es fundamental para mantener esa defensa o esa condición sobre un crecimiento económico. Una mayor eficiencia del gasto público, con más inversión física y social y conteniendo gastos superfluos. Este ha sido uno de los grandes logros, uno de los grandes objetivos que nos habíamos planteado a comienzo de este año. Una mejora estructural hacia un sistema tributario más equitativo. Estamos implementando una reforma impositiva del año 2013, la más reciente, y creemos que esto ha sido un paso positivo. Hemos tenido, como consecuencia de esta desaceleración económica regional que ha tenido un impacto local, una desaceleración también en parte de los ingresos, principalmente relacionados al gasto, al comercio de frontera, y hemos hecho un esfuerzo enorme para mantenernos en línea con esta regla fiscal, una regla fiscal reciente que creemos que es una herramienta muy importante, probablemente tiene que seguir perfeccionándose en los próximos años, pero es una herramienta que va a guiar el comportamiento de las finanzas públicas a largo plazo. Y un presupuesto 2016 que es muy ambicioso en lo que busca en términos de inversión y lo que busca en términos de retorno social, y es bastante conservador y austero en los gastos corrientes y salariales. Así que vamos ya a cuáles son estos elementos. Un crecimiento económico, como lo había mencionado, de los más vigorosos. Paraguay viene mostrando ya hace más de una década un crecimiento importante, entre los más altos de América Latina. Lo que creemos que en este año y medio Paraguay ha encontrado una oportunidad enorme para demostrar que no solamente podemos crecer cuando todos crecen, cuando el barrio le va bien, sino que también podemos crecer cuando a nuestros vecinos les van mal. Yo creo que esa es una fortaleza que ha desarrollado o que hemos construido los paraguayos a lo largo de los últimos 24 meses. El PIB per cápita ha venido creciendo en los últimos años, y en este gráfico vemos cuál ha sido el comportamiento con respecto a otros países que también han crecido en la región. En el caso de Perú, Colombia, Bolivia, Uruguay y Chile han sido las economías más dinámicas. Paraguay ha estado en el promedio en conjunto con estas instituciones, con estos países, y creemos que esto también es una señal clara de que hay un proceso de crecimiento endógeno, que Paraguay es afectado por los vecinos, es influenciado positivamente o negativamente, pero hay un proceso de crecimiento interno que le está permitiendo a Paraguay poder mantener tasas más elevadas. Esto obviamente tiene sus limitaciones. Por supuesto que nos encantaría todos los años poder crecer a un 14%, como lo vimos en el año 2013, pero entendemos que hay también restricciones de orden institucional, de orden legal, las cuales tenemos que ir destrabando en los próximos años. A Paraguay no es suficiente que nos vaya bien, no es suficiente que crezcamos al 3,5%, al 4%. Este es un país que tiene que crecer a tasa del 7-8% para poder cerrar esa brecha que nos hablaba hace unos momentos Santiago. Se mantiene un clima de negocio bastante importante atrás de este crecimiento económico, o el resultado de este crecimiento económico ha sido un ambiente de negocios muy positivo que ha mostrado Paraguay. Estos son el gráfico de la izquierda, es la encuesta que publica la Fundación Getúlio Vargas en Brasil sobre cuál es la percepción que tiene sobre los países de la región, y Paraguay se ha venido destacando en los últimos trimestres. El último dato es el dato que fue publicado en octubre y que ubica a Paraguay muy cercano a lo que es o al mismo nivel que está, creo que es Perú, al mismo nivel que está Perú. Yo creo que esto es una fortaleza porque no es simplemente lo que nosotros vemos acá internamente, sino cómo nos están viendo a nivel internacional. Y un dato que yo creo que no es menor, que en este proceso de crecimiento económico también hemos podido conseguir un avance en indicadores sociales muy importantes, o aún más importante que mantener un crecimiento económico. Y hay un dato que a mí me gusta mucho mencionar, que es el índice de progreso social. Es un índice relativamente nuevo, que es bastante más amplio en términos de solamente medir el ingreso per cápita o indicadores de desarrollo humano como lo desarrolla las Naciones Unidas. Este es un indicador que lo está desarrollando un grupo de empresas académicos liderado por el profesor Michael Porter, que este año, y a consecuencia de la mejora que ha hecho Paraguay, le dedicó un mensaje al presidente de la República y a los paraguayos, destacando el progreso que ha hecho Paraguay en el último año. 2015
Paraguay avanzó de la posición 72 a la posición 56 y mucho más cerca de países que han avanzado mucho más rápido que Paraguay. Yo creo que esto es también un indicador de que estamos avanzando en un proceso de desarrollo económico más inclusivo, un proceso de desarrollo que le beneficia cada vez a más paraguayos y paraguayas. La clave ha sido, y creemos que seguirá siendo, la estabilidad macroeconómica, la cual nosotros entendemos desde el Ministerio de Hacienda ha sido anclada por la política fiscal, sin demeritar por supuesto al Banco Central, que ha hecho un excelente trabajo en la política monetaria, pero creemos que la historia de Paraguay de estabilidad en los últimos años ha tenido como un ancla a la política fiscal. Ha sido ese ordenamiento en las cuentas fiscales que le ha permitido al sector privado que tenga un desempeño mucho más estable. Esto ha influenciado en el nivel de la inflación que ha registrado Paraguay en los últimos años y por supuesto los beneficios que esto acarrea en términos de tasa de interés, financiamiento a largo plazo y el acceso al crédito que se ha visto en los últimos años. Si vemos lo que ha sido el comportamiento de los últimos 3 años, hemos visto que en promedio el déficit ha estado en un déficit del 1,5%. Venimos de una década probablemente de un superávit en promedio del 1%, pero tenemos que entender que las composiciones del gasto público han cambiado y eso vamos a ver más adelante. Solamente tener un superávit fiscal no es suficiente para asegurar que haya un comportamiento fiscal prudente o positivo para la economía. Y yo creo que es importante mencionar que en esa década que Paraguay acumuló superávit fiscales, sin embargo en esa misma década el gasto corriente crecía en un promedio al 20%, los salarios aumentaban en un promedio del 20%. Entonces el hecho de haber tenido un superávit fiscal no fue un resultado positivo para Paraguay porque la composición de ese gasto no era positivo en términos de generación de retorno económico o de un retorno social, que es lo que sí hemos visto en los últimos 2 años, es lo que hemos planteado y hemos realizado este año y es lo que hemos puesto en el presupuesto del año que viene. Vamos a tener un déficit este año, estamos planteando un déficit el próximo año, pero la composición de ese déficit está muy concentrado en la inversión en infraestructura y la inversión en programas sociales que tiene un retorno muy importante económico. El gráfico de la derecha nos muestra lo que ha sido la inflación promedio por periodos de tiempo y vemos cómo en un escenario de una inflación más baja esto ha contribuido para que los niveles de crecimiento económico también sean más elevados. En los últimos años se ha mejorado en la eficiencia del gasto público, es lo que le había mencionado recién, de un crecimiento del gasto corriente de casi el 20%, que vimos en esa década de superávit fiscal, esa década de mejoramiento de las cuentas fiscales. Sin embargo, teníamos un crecimiento del gasto